Hola a todos. En el reportaje de hoy vamos a volver a recorrer el sur del término de Móstoles por caminos por los que no hemos ido antes, como este que estáis viendo, que es el camino de Moraleja de en medio. Y este paraje de aquí a la derecha pegado a la avenida es Los Pocillos. Esto que tenemos a la derecha del camino es Jícora, un topónimo que se documenta a mediados del siglo XIX. Y aquí a la izquierda está el paraje que se llamaba, entre los siglos XVI y XVIII, Paredes del Cojo, aunque luego a partir de mediados del siglo XVIII se documenta como Pradera del Cojo o de los Cojos. Y aquí a la derecha tenemos unas antiguas pistas deportivas que ahora mismo están abandonadas. O eso parece. Seguimos por el camino de Moraleja y este paraje que hay aquí a la izquierda, al este, sigue siendo la pradera de los Cojos. Sin embargo, se engloba en la Rinconada, un topónimo que aparece ya en 1468. Y aquí tenemos de nuevo las pistas deportivas con unas torres de media tensión en la que los pájaros se posan en sus cables. Aquí tenemos unos neumáticos tirados en la entrada de una finca particular. Y volvemos a los pájaros posados en la línea eléctrica de media tensión. Otras versiones del topónimo La Rinconada que estamos viendo son Prado de la Rinconada, Rinconada de la Magdalena, Rinconada del Prado de la Magdalena, Rinconada de la Mesa y La Barrera 1942. Esto de aquí es la Cuesta de la Peña, que aparece en los siglos XVII y XVIII. Algunos árboles al este o izquierda del camino asfaltado, en la Rinconada. Aquí unos trigales al oeste, en la Cuesta de la Peña o el Sotillo de Mingo Juan. A la izquierda oeste del camino ya tenemos el paraje de la Magdalena, del que os hemos hablado en vídeos anteriores. Y al oeste, el Sotillo de Mingo Juan, primer plano, y al fondo los Combos. Todavía quedan algunas amapolas primaverales a primeros de junio. Por ahí discurre el Chorrero del Sotillo, que se documenta en 1944, pero en el siglo XVII aparece como carcavilla del camino de Moraleja y arrollada que llaman el Sotillo de Mingo. Avanzamos por el camino de Moraleja y ya estamos aproximándonos al arroyo de la Reguera. Aquí tenemos unos maizales al oeste. Más neumáticos tirados. Una bandada de pájaros al vuelo. Bien, pues aquí tenéis en primer plano el arroyo de la Reguera que pasa por debajo del camino de Moraleja. El hidrónimo que recogen las fuentes históricas más a menudo para este curso fluvial es arroyo o barranco de la Magdalena desde el siglo XV, aunque también se ha llamado de la Peña. Aquí lo que llamaban huerta de Mastranzos y que ya os enseñamos en un reportaje anterior. El camino de Moraleja en su tramo final, que ha sido asfaltado hace no muchos años, atraviesa el enorme paraje de la Peña, que aparece ya así con este topónimo a mediados del siglo XV, teniendo variantes como la Peña de Chozas, Viñas de la Peña, Soto de la Peña, Las Ollas a mediados del siglo XVII, Vegas o Veguilla de la Peña, Cerro de la Peña, Almendral de la Peña,
Alto de la Peña, incluso meseta en un mapa de 1860 de triangulación cartográfica. El camino de Moraleja, que podría haber sido una primitiva vía romana y desde luego en la Edad Media y en la Edad Moderna formaba parte de la ruta de Toledo a Segovia, evidentemente aparte del camino de Moraleja se le ha conocido también como camino de Valdespino entre los siglos XV y XVI, camino de Valdespino y Moraleja, camino de Moraleja y la Magdalena, camino de Santa Bárbara y Moraleja, camino de la Peña, camino de Moraleja o de la Peña, camino de Moraleja a Móstoles y camino de Móstoles a Moraleja. Aquí delante, aunque más bien hacia el fondo, está el paraje del Rayo, que aparece ya a finales del siglo XVI en los documentos, aunque se le suele confundir con Valdeguedas o Valdeigueras. Este es el arroyo que en época contemporánea se ha conocido como Arroyo de la Mesa o del Francés. Si bien su nombre antiguo ha sido Valdeguedas desde el siglo XV, Valdegueras o Valdeigueras, llamado arroyo Arranco también a veces del Bullerro o Bullerro, que era un despoblado que se quedó anexionado al término de Moraleja. Y por ahí, por donde hemos enfocado, es por donde va el límite entre los términos municipales. Vamos a volver hacia atrás, empezando por enfocar el paraje de Valdeigueras o el Rayo. Desde este alto, en el camino de Moraleja, podemos contemplar una de las mejores panorámicas de la ciudad de Móstoles desde el sur. Y aquí el cementerio tanatorio en primer plano. Si hacemos zoom, vemos el barrio del Pau 4 o Móstoles Sur, con el parque Nelson Mandela. Yendo hacia el oeste está el polígono industrial número 1 y el barrio del Hospital. Como ya recorrimos la vereda de los Leñeros, en parte, en un reportaje anterior, hemos retomado dicho camino en el puente que va por encima de la autopista radial 5, que estamos viendo aquí delante. Allá al fondo tenéis el barrio de Loranca, Fuenlabrada, y aquí a la izquierda está Móstoles, sobre el que vamos a hacer zoom, acompañado de fondo con la Sierra de Guadarrama. Hemos pasado ya la radial 5 y la vereda de los Leñeros inicia una subida hacia el paraje de la Mesa. A la derecha o sur del camino tenemos el paraje del Barranco de la Raya, aunque antiguamente se llamó Bullerro o Bullero o La Arroyada. A la izquierda norte está la Mesa, un paraje bastante grande, con variantes toponímicas como Llanos de la Mesa, Alto de la Mesa o Mesa de Moraleja. La Mesa aparece ya en 1468 y tiene variantes tempranas como Valle de la Mesa o Praderas de la Mesa. Vamos a hacer zoom ahora a un mojón que marca la linde entre los términos de Móstoles y Moraleja de acuerdo con el deslinde efectuado en 1959. Dicha línea límite atraviesa la vereda de los Leñeros por aquí y sigue por detrás de esas fincas y edificaciones de allí. Aquí en primer plano el mojón que os decíamos, colocado en 1959, cuando se varió la línea límite, ya que el término de Móstoles llegaba un poco más al sur en esa dirección. Avanzando por la vereda de los Leñeros nos encontramos con una serie de explotaciones de regadío, como estas que estáis viendo.
Esta franja de terreno al sur, la derecha del camino, hoy ya no lo es, pero fue término de Móstoles hasta 1959. La línea límite vuelve otra vez por detrás de esa finca, tal y como señaliza este mojón, y continúa de nuevo por la vereda de los Leñeros. El hecho de que este paraje se llame La Mesa no es un capricho, ya que es una extensa plataforma elevada sobre el terreno circundante, pero con una cima, por así decirlo, bastante plana. Nos estamos acercando ya al cruce con el camino de Humanes, y aquí a la izquierda o norte está el término de Móstoles, que hace un pico. Bien, pues esa es la vereda por la que venimos. Por allá a la derecha va el camino de Móstoles a Humanes. De frente, el camino que llevábamos sigue hacia Fuenlabrada como camino del Molino, tal y como señalizan estos carteles de aquí. Y justo debajo tenemos un mojón de 3 términos que separa los de Móstoles, Fuenlabrada y Moraleja, que es este que está aquí caído. Nosotros vamos a volver a Móstoles por el camino de Humanes, que es este que tenemos a la izquierda. Ojo, porque en esta bifurcación el camino ancho que va por la derecha se dirige hacia el barrio de Loranca. Nuestro camino es este estrecho de la izquierda. Esto que hay a la izquierda u oeste del camino vuelve a ser La Mesa. Y aquí tenéis unos azulejos tirados en medio del camino. A la derecha oeste es término de Fuenlabrada. Y a la izquierda oeste es La Mesa. Si bien en los documentos históricos también suelen llamar a este paraje Fregacedos o Fregaceros, en recuerdo al despoblado que había por aquí cerca. Este camino que sale a la derecha bordea el barrio fuenlabreño de Loranca por el sur, por donde estaba el antedicho despoblado de Fregacedos. La línea límite del término de Móstoles en este punto se desvía y aparta del camino y sigue bordeando Loranca, si bien en 2016 se rectificó. Aquí La Mesa con algunas fincas de regadío. Este paraje, en el que hoy hay varias huertas, aparte de llamarse La Mesa, solían referirse a él antiguamente como Camino de Humanes al estar al lado de este importante camino, que por cierto podría ser una vía romana que comunicara Segovia con Andalucía. Sorprende pensar que estos caminos, en tan mal estado, pudieron ser antiguas vías de comunicación en época romana, pero desde luego en la Edad Media y moderna vertebraban importantes rutas. Y aquí a la derecha tenemos algunas higueras y olivos sueltos en lo que sigue siendo término de Móstoles. Al este o derecha del camino tenemos un topónimo curioso, el Alcayalde o Prado Alcayalde, que aparece ya en la segunda mitad del siglo XV y perteneció al mayorazgo de los Rojas, si bien la mayor parte del paraje era de los condes de Puñonrostro. Aquí delante tenemos una alberca sobre la que vamos a hacer zoom. El término de Fuenlabrada desde 2016 hace una cuña que se mete en lo que era antes el término de Móstoles, hacia el oeste. Estamos llegando al cruce del Camino de Humanes con una carreterita que une el barrio de Loranca con las cocheras de Metrosur. ¿Qué es esa de ahí delante, detrás de los charcos?
Y aquí alguien ha puesto una pequeña cruz de madera que reza Camino de Santa María de la Cruz. Seguimos en el Prado del Alcayalde, que era de propiedad privada, el mayorazgo de Rojas, y nos encontramos con otra alberca abandonada. Tenemos Móstoles delante, y por allí por donde hacemos zoom es por donde sigue el camino. Es en este punto en el que el camino de Manes se desvía de su trazado antiguo hacia el este para salvar la radial 5 por un paso elevado. Y este es el arroyo del Alcayalde, de Prado del Alcayalde, o de Fregacedos o Fregaceros. Desde aquí, desde lo alto, tenemos una vista de los parajes de la Reguera y el Alcayalde con la urbanización Loranca al fondo. Y este es el paso elevado sobre la radial 5, que ahora mismo está vacía de vehículos. Y vamos a continuar hacia Móstoles. Aquí está en primer término el paraje de la Reguera, con el arroyo homónimo canalizado pasando justo al lado de la autopista. Seguimos con la vista el recorrido del arroyo de la Reguera, que va de este a oeste, por allí abajo, y al sur de mismo tenemos los parajes de el Alcayalde y el Panderón, y al norte, en esa dirección, los Barranquillos. Nosotros vamos a continuar bajando por esta variante del Camino de Manes, encontrándonos aquí de nuevo el cruce con el arroyo de Fregacedos, o del Alcayalde, o del Prado del Alcayalde, que como podemos ver aquí, ha erosionado bastante el terreno, excavando un cauce bastante bien definido, como podéis ver. Ese árbol tan solitario de allí parece estar muerto. Y en este punto retomamos el trazado antiguo del Camino de Manes. Yendo por allí, el desvío actual que pasa por encima de la radial 5. Volviendo la vista atrás, a la izquierda, al noreste, sigue siendo el Alcayalde, y a la derecha, al suroeste, el Panderón. Estamos llegando ya al cruce del camino con el arroyo de la Reguera, que va por ahí. El arroyo de la Reguera se llama así en casi todo su recorrido en el término de Móstoles. Si bien, cuando describe ya varios meandros y está a punto de entrar en el término de Arroyomolinos, pasa a llamarse arroyo o barranco de los Combos. Superado el arroyo por una alcantarilla, el camino de Manes sigue en dirección a Móstoles, pasando junto a esta antigua estación depuradora que daba servicio a Fuenlabrada y que actualmente está en desuso. Bueno, pues en este punto el camino de Manes atraviesa el paraje de los Barranquillos. Estamos llegando a Móstoles y vamos a entrar a su casco urbano al lado del restaurante La Independencia, que lo abrió Ricardo Sánchez hace más de 40 años, después de tener que desalojar el kiosco del mismo nombre de bebidas y comidas que tuvo durante 20 años, del año 59 al 79, en la plaza del Pradillo. Ricardo llegó a comienzos de los años 40 de la mano de su tío Julio Fernández Escribano, procedente de Nuño Gómez, en Toledo. Era mecánico y se estableció en Móstoles al casarse en el año 53 con una mostoleña. Falleció en 2008. Debido a su kiosco, Ricardo fue un personaje relevante de la sociedad mostoleña de la segunda mitad del siglo XX, tanto que llegó a ser concejal por el tercio familiar en el ayuntamiento tardofranquista en 1970. Y habiendo llegado a las puertas de Móstoles, por el camino de Manes, nos queremos despedir de vosotros, deseándoos buen día. Hasta la próxima.